Hola, bueno, me llamo Diego. Ahora para hablar un poco del trabajo práctico número 3, que habla un poco del clasicismo, voy a separarlo en cuatro partes para desarrollar, digamos, mi trabajo. En la primera parte voy a desarrollar un poco del contexto histórico, digamos, del clasicismo. En la segunda parte voy a hablar un poco de lo musical, de lo más significativo, digamos. En la tercera parte voy a elegir un compositor, voy a desarrollar un poco su obra, lo más importante, y en cuarta parte voy a hablar, digamos, de una obra del compositor, de la que yo elija, y voy a desarrollarlo un poquito. Así que nada, ahí empecemos con el trabajo. Bien, ahora hablando un poco del contexto histórico del clasicismo, podríamos hablar muy largo, pero de lo más importante que puedo destacar, digamos, es primero de que empieza desde 1750 hasta 1820 aproximadamente. Eh, Acá lo característico, digamos, de esta etapa es la clase burgués, digamos, la burguesía, donde tiene mucha prioridad, digamos, en lo económico, en lo cultural, y también esto afecta un poco también a la música, digamos, en sí. Se buscaba un poco ya lo de lo preclásico, digamos, como la ilustración, seguía, digamos, y además aparece, se busca rebuscar las formas antiguas como la belleza, como lo simple, digamos, de lo que se daba en Grecia y Roma, y eso se refleja en el arte, digamos, y se lo denominaba neoclasicismo. Entonces se buscaba eso. Pero más que nada en ese periodo, digamos, aparece la Revolución Francesa y aparece como nuevas formas de leyes. Se buscaba más libertad, no tanta monarquía, y bueno, eso fue como un cambio muy importante en esa época, digamos, hablando un poco de lo que fue en ese periodo. Bien, ahora hablando un poco del contexto musical, digamos, eh, venimos hablando un poco de que predominaba un poco la burguesía, digamos, en este periodo, y eso se trasladó un poco, digamos, a lo musical. Empezaron a aparecer, digamos, conciertos públicos de la alta clase, digamos, donde preparaban los conciertos para que la gente eh, pague, digamos, para ver un concierto, algo que no se podía antes, porque antes un poco era los músicos hacían, digamos, música o solo tocaban, digamos, para la iglesia, digamos. Ahora se trasladó un poco también para que los artistas, digamos, como Haydn y Mozart, por ejemplo, puedan hacer sus conciertos y sean más libres, digamos, a la hora de componer, digamos, música. Bueno, lo que se buscaba mucho en este periodo es que haya mucha belleza, mucha sencillez y mucho equilibrio, digamos, que haya un orden en las composiciones. Y eso se ve reflejado, digamos, en las composiciones. Eh, una de las características más importantes, digamos, de la música clásica, digamos, es la melodía, que es muy sencilla, que más que nada es una melodía con un acompañamiento, digamos. Acá predominaba mucho lo instrumental, lo orquestal, digamos, y no tanto lo vocal. Y si hablábamos de lo vocal, podría trasladarse a la ópera, digamos, a la ópera bufa, por ejemplo, como con la flauta mágica. Una de las características musicales más importantes, digamos, la encontramos en el ritmo, donde es más sencillo, en la armonía, que es más clara, no tanta disonancia, eh, el estilo es homofónico. eh, ¿Qué más podría decir? Ah, sí, los diferentes géneros que aparecen, como los conciertos, como los cuartetos de cuerda, como la sinfonía, la sonata, que es lo más importante, no lo más importante, sino como lo más característica, digamos, de ese periodo, porque tiene su desarrollo, digamos, su exposición y su reexposición, que ya lo voy a desarrollar. Eh, y bueno, más que nada eso sería lo más importante, digamos, de este periodo. Bueno, ahora hablando un poco del compositor que yo elegí. En mi caso yo elegí a Fernando Sor. Fernando Sor es un compositor
de guitarra, digamos, de ópera también, de ballet, en lo cual él nació en 1778. Él aprendió, digamos, desde muy chico la música. Él venía de una familia, digamos, de militares, lo cual todo hacía hacer que iba a seguir ese camino, pero al final su padre lo introdujo en la ópera. Lo llevó al monasterio de Montserrat, ahí aprendió armonía, contrapunto y todo lo demás, pero ya cuando su padre muere en 1789 más o menos, él salió de ahí porque su padre no podía pagar, digamos, el estudio y tuvo que volver a Barcelona. En 1795 está en Barcelona todavía siguiendo ese camino militar, digamos, y también a la vez presentándose. Ahí estrena, digamos, su primera ópera, que ya lo voy a nombrar más adelante, y bueno, más o menos está en esa, digamos. Ya en 1801 adquiere un puesto como administrador de fincas en Barcelona por la duquesa, y está en ese proceso hasta que en 1809, con la invasión de los franceses, se pone a merced, digamos, de José Bonaparte, hermano de Napoleón, y él también escribe, digamos, para el ejército, digamos. Sería, entre ellos creo que está Himno de Sor, Defensores de la Patria. Bueno, luego de la expulsión, digamos, a mediados de 1813 por ahí, de los franceses, él también es exiliado, digamos, debido a las represalias, por miedo a las represalias. Y después de ese año ya absolutamente se queda en París, ahí compone, se hace muy famoso y hace giras, digamos, por Europa. Hasta, digamos, finales ya cuando ya llega su muerte en 1839. Bien, hablando un poco de su obra, su primera ópera es de 1797, cual es Telémaco en la isla de Calipso, su primera ópera, digamos, uno de los mejores compositores, donde entre sus mayores obras aparecen las fantasías, las variaciones, digamos, los tríos, los cuartetos de guitarra, los valses, adquiere mucho, digamos, de todo, muchos adornos también eh, típicos del clasicismo en sus obras, ballets, música vocal y diferentes obras, digamos, importantes. Algo muy característico de Sor, digamos, son lo que adquiere, digamos, de diferentes compositores como Mozart, por ejemplo, en su gran solo, las modulaciones, por ejemplo. Eh, Algo muy peculiar es que él, ser pre-romántico, adquiere eh, mucha información, digamos, musical, eh, y eso hace que lo hace un profesor, digamos, en ese sentido, porque ya a finales, cuando ya muere, en 1830, publica su libro didáctico Método de guitarra, que fue lo último, digamos, que sacó. Y fue como algo tan novedoso, digamos, y revolucionario para la época, que hasta ahora sigue quedando en la historia de la música. Bien, ahora para explicar un poco la obra que yo elegí. En mi caso yo elegí una parte, digamos, de la sonata Opus 25, digamos, de Fernando Sor. Eh, yo elegí la última parte, es un minueto. Las otras son andante largo, allegro, andantino, gracioso, y el último es minueto. Así que bueno, en mi caso yo elegí esta obra, digamos, para guitarra, que ahora la voy a analizar un poquito. Eh, bueno, todos sabemos, digamos, que un minueto tiene, digamos, eh, una parte, digamos, que se llama una exposición, un trío con repetición y una reexposición. Un minueto, digamos, es una danza clásica barroca, en la cual fue una de las que perduró, digamos, hasta el clasicismo. Eh, es muy popular, digamos, en este periodo porque eh, se incorpora mucho, digamos, a las sinfonías y a las sonatas. Por ejemplo, Beethoven y Mozart hacían eso. Eh,
En este caso, al ser un minueto, tiene una forma ternaria. Acá. ¿Se nota? Entonces, nosotros tenemos la exposición, perdón, que trata desde acá hasta acá más o menos. La exposición. Donde tenemos un tema A y un tema B. Un tema A con repetición que es hasta acá, que se repite, luego va acá, que es el tema B, hasta acá. Eso sería, digamos, ¿cómo se llama? El tema B. Luego iría el trío con repetición, que sería de acá. Tiene un tema que repite y después tiene otro tema que repite también de vuelta, como el tema de la exposición. Pero acá hay otras notas, digamos, otras variaciones. Mayormente siempre es lo instrumental cambia o mayormente una tonalidad. En este cambio no cambió nada, no cambió mucho, digamos, más que unos adornos, que ya lo voy a explicar. Bueno, y después viene la reposición, que es lo mismo, que donde se expone la exposición, pero se dice reexposición y se vuelve a repetir todo lo mismo. Solo que acá pasa de largo, hasta acá, y mayormente siempre un minueto termina con una coda, pero en este caso no hay coda, así que podríamos decirse que termina así de una manera, digamos, con una reexposición nada más. Algo característico, digamos, de aquella época son los diferentes adornos, por ejemplo, estas partes, un poco el tema de bajos, muy continuamente, una melodía muy marcada, muchos glisandos, digamos, muchos ligados en este caso, muy clásicos del clasicismo, muchos arrastres, eh, y creo que en ese sentido tiene mucha riqueza compositiva, digamos. También acá también, muchos estacatos, digamos, de lo que mayormente es en el piano, pero acá se produce. Y más que nada eso, digamos, de la obra, de esta parte del minueto, ¿no? Es muy rica en ese sentido en música, digamos. Está muy bueno. Bueno, algo que me faltó decir es que, bueno, la obra está en la tonalidad de do mayor y quería resaltar mucho el tema de las dinámicas. Las dinámicas que no son tan bruscas, digamos, pero se van notando las diferentes partes más importantes. Por ejemplo, el comienzo, que es una melodía muy notoria, y se va notando, digamos, cómo empieza fuerte y después se va a algo más decreyendo, más tranquilo, piano, y luego termina ya en fortísimo, digamos. Es como que manejan mucho el tema de las dinámicas, pero no de una manera muy exagerada. Lo mismo pasa acá, que empieza piano y termina un poco forte, digamos. Pero siempre es así. Y después vuelve a reposición donde vuelve a estar el tema fuerte. Eso hay que destacar mucho, digamos, las dinámicas en estas composiciones.